Y, gracias. Como una introducción al libro de Santiago, y escogimos algunos pasajes que nos ayudaron a poder hacer como un análisis en cuanto a las reflexiones que Santiago propone en esta epístola, que es súper corta. Entonces, habíamos hecho énfasis en el hecho de que había un marco político-social y además un marco teológico en el cual Santiago se encuentra para poder escribir esa carta. Habíamos partido del hecho de que Santiago, según algunas teorías, muy probablemente era el hermano de Jesús, y él recién tiene su momento de conversión luego de la resurrección. Entonces, dentro de las presuposiciones que puede haber hecho Santiago para poder adoptar esta decisión y vivirla, sabía perfectamente que eran las acciones de su hermano, más allá del tema de la resurrección, las que habían llevado a ver que uno era capaz de poder vivir y morir por la verdad. Entonces, dentro de ese mismo marco psicológico es que Santiago escribe una carta o una epístola muy breve, pero muy pragmática, muy sintetizada de acuerdo a cómo uno debe actuar y cuál un poco debe ser la medida del hombre para poder actuar, para poder desarrollarse en el mundo. Entonces termina también siendo como una epístola muy ética y muy de moral, porque presupone que hay cierto camino para poder andar, para poder transitar, y sobre todo apela mucho a las virtudes del ser humano. Entonces, una de las conclusiones que habíamos visto era de que esta carta, aun a pesar de que hace un sobreénfasis sobre el acto positivo del ser humano, el acto de la voluntad, no deja de ser una carta espiritual, por más que no mencione el Espíritu Santo. Y concluimos también de que el acto espiritual más fundamental que tiene el ser humano está en la capacidad de poder recibir. Así que, y recuerdo que una de las preguntas fue como, ¿cuál es esa delgada línea entre la participación del Espíritu Santo en cuanto a nosotros como seres y nuestra autonomía para poder recibir? Y no sé si podemos hacer como esa ecuación metafísica de saber en qué línea acaba o dónde termina o dónde empieza, pero sí podemos saber que somos seres libres y en la medida en que nosotros vamos decidiendo, vamos creando nuestros futuros. De hecho, esa es una idea muy existencial de que el hombre se va haciendo, pero no deja de ser cierto. Cada uno de ustedes acá vive un presente, no porque cayó del cielo, sino porque seguramente ha sido la acumulación de decisiones que han tomado en el tiempo. Y habíamos visto este ejemplo de cuando alguien se hace esta pregunta sobre su existencia, de cómo llegué aquí, es muy probablemente porque ha sido inconsciente de las decisiones que ha tomado. O sea, no ha podido hacer un análisis como, como cualitativo ok, si obro de esta forma, ¿dónde podría terminar o qué podría pasar? ¿No? Y apelábamos a que la madurez justamente hace eso, es que te ayuda a determinar, ok, si yo opero de esta forma, bueno, quizás pueda abrir este futuro, entonces vale la pena arriesgarse por eso. Por más de que haya muchas o algunas posibilidades de que no pase, eh, la omisión también, digamos, forma parte de la posibilidad del ser humano de poder convertirse en algo. Entonces, creo que nos habíamos estacionado más o menos por esos puntos, sin ser como muy políticamente correcto o muy teológicamente correctos, pero sí apelando mucho a la conciencia de la reflexión, que creo que es lo que hace Santiago en este libro. Creo que es un libro muy pragmático que se puede leer de diferentes aristas y cada uno puede ir sacando sus propias conclusiones de acuerdo al presente en el que vive. Así que ahora vamos a ver también algunos versículos y vamos a poder conversar y reflexionar acerca de esos. Sería genial y monstruo en consideración digamos, con ese tiempo de que si tienen alguna pregunta o podemos generar un diálogo, sería genial porque así creo que sea más dinámico
y cosa que no me tienen que aguantar a mí hablando todo el rato. Entonces podemos compartir de diferentes ideas y podemos también como disentir en algunas, porque no necesariamente tenemos que pensar igual, lo cual es genial. Y lo modulamos así. Así que voy a compartir mi pantalla para que podamos ver dónde nos quedamos y dónde partimos. Entonces, vamos a ver estas tres partes de Santiago, unos versículos del capítulo 3, algunos del 4 y algunos del 5. Entonces, vamos primero al capítulo 3, que es del 4. Primero leamos del 4, perdón, sí, del 4 al 6. No sé si alguien quiere ayudarme leyéndolo. ¿Alguien dice sí, yo? ¿Algún buen samaritano? ¿Cuál les dije? Les dije... Ah, ya saben, Santiago 3, 4 al 6. ¿Alguien? Como el bingo, a la 1, a las 2. Amén. Sí, se escucha, ¿no? ¿Aló? Santiago. Sí, Santiago 3, 4 al 6. Ah, Carla, sí. ¿Tú lo puedes leer? Sería genial. Sí, dice Ya, monstruo. Santiago, dice, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Perfecto, Carla, muchas gracias. Gracias por acercarnos al texto. Es bien curioso si es que tienen la oportunidad de poder leer como toda la carta. No sabría decirles cuál es como el background de Santiago en cuanto a, digamos, a su preparación teologal, pero a diferencia de algunos autores, sobre todo del Nuevo Testamento, Santiago tiene la particularidad, quizás a diferencia, por ejemplo, de Pablo, de quizás en mayor dimensión, de poder escribir ese tipo de metáforas. Y fíjese lo interesante que es como que parece como, o sea, tranquilamente podríamos extrapolar como este texto y colocarlo en cualquier otro libro de poesía, que dice, o de metáforas, perdón. Dice, mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son dirigidas con un timón muy pequeño, por donde quiere que él las gobierne. Y fíjese que Santiago usa esta metáfora para poder representar el tema de la lengua. O sea, lo que se refiere es el tema de la boca en cuanto al poder que tiene el ser humano a la hora de que puede enunciarse de diferentes formas. Y acá parto con la pregunta de ¿quién alguna vez no se ha arrepentido de decir algo? Lo cual es muy común. Seguramente todos tenemos historias en las cuales en algún momento hemos dicho algo y lo que hemos querido hacer casi al instante es poder como capturar nuevamente esas palabras y desear que nunca hubiesen salido. Y lo que va a marcar también de manera posterior Santiago es de que el hecho de la emanación de ciertas palabras está condicionado al ser humano. Es decir, nada sale de uno, digamos, de la boca de uno, que uno no lleve dentro.
Entonces hay como una consideración inclusive más o menos metafísica que Santiago plantea en esta forma. Pero volvamos a esta consideración de que seguramente muchos de nosotros nos hemos visto en ese escenario de arrepentirnos de algo que hemos dicho. Y algo que pensaba cuando leía esto, y justo estaba leyendo otros libros, y, y me puse a pensar de que, es que a veces es un imaginario, de que si Jesús habría dicho todo lo que habría querido decir, o quizás en algún momento dijo algo más que no hubiese querido decir. Entonces mi pregunta era si esto puede ser catalogado como pecado o no. El hecho de decir algo que en verdad no hubieses querido decir. Y me planteé esta como mini hipótesis y empecé a pensar como, ¿cuál sería ese punto en el cual Santiago quiere hacer énfasis? El hecho de que, claro, hay una particularidad muy importante a la hora de que nosotros podemos decir cosas. Y él obviamente hace este énfasis porque dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de cosas grandes. Y dice, mirad qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego. Entonces él entiende que el ser humano tiene esa capacidad de poder utilizar el lenguaje para poder hacer daño. Entonces, ¿en qué medida empieza este daño para el ser humano? Desde que lo piensa, desde que lo enuncia. Entonces pensaba mucho en Jesús en el hecho de, si Jesús en algún momento hubiese querido quizás decir ciertas cosas y nunca las dijo, y quizás por un motivo, y quizás el motivo sea justamente el hecho de no hacer daño. Y quizás eso es un imperativo interesante, es como, quizás el punto de quiebre es de que si vas a decir algo, seas muy cuidadoso con el hecho de el efecto que vaya a tener en otra persona. Y eso me reitera mucho la idea de los evangelios, en el hecho de que Jesús se dice a sí mismo ser la verdad, pero una verdad sin gracia puede destruirte, puede destruir al ser humano. Y yo estoy seguro que las conversaciones que puede tener Jesús con ustedes, o que las tiene conmigo, o que las tiene con las personas que nos tenemos a tener una relación con Él, quizás tenga que ver mucho con esa dinámica, de que Jesús a la hora de ser y de personificar verdad, no va con la verdad por delante necesariamente, sino tiene cautela de cómo la presenta. Porque si Jesús se sentara quizás contigo y te dijera toda tu verdad, quizás sería un poco angustiante. Entonces, a lo mejor si dañamos, entonces nos vemos en ese escenario de tener que mordernos la lengua, o por lo menos saber escoger nuestras palabras, que en realidad eso conlleva hasta cierto tipo de arte, porque hay muchas formas de poder decir ciertas cosas, pero muy pocas son las acertadas, porque tiene que ver mucho en cómo lo dices y tiene que ver mucho en pensar cómo la persona lo va a recepcionar. Y es muy interesante y creo que muy paradigmático que Jesús en las conversaciones que tiene con personas en los evangelios, que están en una evidente falta moral y ética, su conversación es la menos áspera posible. Por lo menos presupone ser así. Y no por eso es menos verdad. Pero creo que es muy cuidadoso a la hora de poder acercarse a un ser humano que, no solo, que obra mal, pero que obra mal porque está roto. Entonces la consideración de Jesús es tratar de considerar que un ser humano roto es capaz de poder hacerse daño o capaz de poder hacer daño. Entonces, la forma quizás de poder remediar ese mal es con la calidad de la verdad envuelta en gracia, vamos a decirlo así. Y hay otra particularidad interesante que me llevó a pensar en esto, es de que Santiago le da un énfasis particular al hecho de lo que sale de nuestra boca. Y quizás esto puede ser un símil con la idea de que Dios crea de su voz. Y me ponía a pensar en el hecho de que es verdad que Génesis dice que Dios crea con su voz, y me preguntaba como que quién lo escuchó.
si no había nadie digamos, no había todavía creación quien escuchaba a Dios hablando. Pero claro, eso es como, si quieren tomarlo de esa forma, es como, como un simbolismo, una forma de poder antropomorfizar a Dios y saber que Dios crea a partir del poder de la verbalización en consecuencia con la acción. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que Dios, digamos, propone el hecho de hablar para poder crear. Y si bien es cierto, nosotros no tenemos esta magia o esta condición ontológica como para poder enunciar cosas y que las cosas pasen, sí tenemos la posibilidad de poder quizás no crearlas o materializarlas, pero sí tenemos la capacidad, para bien y para mal, de poder crear situaciones en las cuales las personas a nuestro alrededor se vean envueltas de manera para su bien o para su mal. Entonces, cuán cuidadoso es, digamos, la persona de Jesús cuando tiene sus tratos con diferentes personas. Eso no significa que Jesús no haya en ciertos momentos sido mucho más enfático, hasta inclusive molesto, como cuando, por ejemplo, está en el templo y se enfada de una manera bastante evidente, a tal punto de que patea las mesas, o las bota por lo menos. Pero digamos que el ser humano tiene esta consideración también de poder hablar verdad y poder hablar vida, que es algo que también, si mal no recuerdo, está en Proverbios. Entonces, la particularidad del ser humano, a diferencia de otras especies, es la parte de la racionalidad. Entonces, la parte de la racionalidad permite que el ser tenga diferentes facultades. Una de esas facultades es que el ser humano puede generar y ser libre a través de su voluntad, y una de las operaciones que puede hacer es que puede hablar. Entonces, la forma de comunicarnos es verbal y no verbal con el ser humano. De cualquiera de esas dos formas, el ser humano puede hacer daño y no puede hacer daño. Y creo que eso es lo interesante que marca Santiago, es que yo puedo herirte, digamos, físicamente, y puedo dañar tu cuerpo, vamos a decirlo así. Pero también puedo abrir mi boca y puedo dañarte el alma en cierto sentido. Y no sé qué duela más. No sé qué duela más, si duele más como que alguien te dé un golpe o que alguien te mienta. O cortarte o que alguien te traicione. Entonces fíjese la profundidad quizás del análisis que puede haber hecho Santiago o las ideas que uno puede ir indagando a relación de este texto. La profundidad de las heridas o de las cuestiones positivas que uno puede hacer a partir del hablar tienen consideraciones inclusive en la misma psique de la persona. Y eso lo podemos ver en historias desde, por ejemplo, condiciones psicológicas. Cada uno de acá tiene diferentes traumas. Y muchos de esos traumas pues, nos rememoran a escenarios que pueden haber sido para nosotros muy difíciles de superar. Ahora, quizás muchos de ellos tienen que ver con el hecho de es lo que nos dijeron en cierto momento, o lo que alguien dijo en ese momento, o lo que alguien dijo de alguien, o lo que alguien dijo de nosotros. Entonces, fíjese que muchas de las heridas del alma tienen que ver con el hecho de que lo que yo una vez escuché de mí, que dijo otra persona, o lo que yo una vez escuché de otra persona hablar acerca de otros. Entonces, fíjese el impacto que tiene esta forma del ser humano, que evidentemente es muy particular del ser humano, y que puede lacerar mucho más que inclusive el daño físico. Porque la memoria tiene esta particularidad de recordar más las heridas emocionales que las heridas físicas. Entonces, hay una frase que tiene Tomás de Aquino que dice que el lograr sigue al ser. Y lo que Aquino dice en esto, o lo que se refiere, digamos, es de que las facultades y las operaciones del hombre emanan según su esencia. Perdón, ahí es según su esencia. O sea, a partir de quién uno es, ¿no? Entonces, como les decía, el ser humano tiene la capacidad de poder hablar y la capacidad de poder moverse y la capacidad de poder gesticular y de poder hablar y de poder pensar
porque en su esencia es de naturaleza humana, es un alma racional. Podemos usar esta misma idea para decir de que las palabras se emanan según el alma de la persona. Entonces, si tú escuchas a alguien, por ejemplo, que le encanta el chisme, tú más o menos puedes ir ahondando en qué categoría, digamos, está su espíritu, o por lo menos hacia qué inclinación tiene, que necesita necesariamente poder alimentarse de eso, alimentarse de cuestiones de otras personas y luego poder contárselas a los demás. Entonces la pregunta es un poco implícita en el hecho de que, ok, de acuerdo a lo que hablas, o sea, hablas lo que estás guardando, entonces, ¿qué guardas en tu corazón o en tu espíritu? Eh, y fíjense que eso tiene un impacto muy grande, como les decía, en psicología, porque inclusive nosotros mismos, esto es bien interesante desde una cuestión social, o digamos, una cuestión no sociológica ni psicológica, de que, por ejemplo, en este caso, voy a usar este ejemplo, voy a usar el ejemplo conmigo y con las personas que están aquí. Hay algunas personas que por nombre recién las conozco y todavía no tengo el agrado de poder conversar con ellas, pero algunas de ellas me están escuchando a mí. Y estas personas, digamos, ellas y yo no tenemos una relación antes, ni un vínculo. Entonces, esta quizás es nuestra primera presentación. Y la idea o el imaginario que se están formando ellos de mí es a partir de lo que yo estoy hablando. Entonces, son mis palabras las que están formando en ellos, mejor dicho, son ellos quienes están formando a partir de mis palabras una idea de quién podría ser yo. Y eso es bien interesante cuando uno ve, digamos, las implicancias del actuar en el ser humano en relación a no solamente su comportamiento, sino a lo que dice. Entonces tú puedes, en una conversación con una persona, detectar, si eres muy minucioso, en detectar cuáles son los estímulos quizás de esa persona, cuáles son sus pasiones, qué cosas le gusta, y formarte una idea más o menos acerca de la persona. Y este ejercicio lo pueden ver de manera muy, o mucho más tangible en las entrevistas de trabajo. Porque en las entrevistas de trabajo, quien va a reclutar no conoce evidentemente a las personas que está entrevistando. Y a la hora de hacer las preguntas correctas y pertinentes, lo que el reclutador, que usualmente es un psicólogo, lo que hace es tratar de formarse una idea de la persona. Y ahora es bien interesante porque uno de los ejercicios que hacen los psicólogos, digamos, en este escenario, es tratar de detectar que la persona diga la verdad. O sea, tratar de determinar que la persona efectivamente está diciendo la verdad. Y eso se ve a través de su gesticulación y otros ejercicios que los psicólogos ponderan. A lo que me refiero es que en esa dinámica, lo que tú vas contando va siendo tomado por otra persona y se va formando una imagen de ti. Eh, ¿Y por qué esto es relevante? ¿O por qué traigo esa colación en relación al hecho del poder de la palabra? Porque tú puedes mentirle a otras personas, es decir, usar tu boca y tu lenguaje para poder mentirle a personas acerca de ti. Por ejemplo, en persecución de un trabajo o en persecución de una relación y puedes mentirle a alguien y decirle que tú tienes ciertas virtudes y no tenerlas, o etcétera. Pero nunca puedes mentirte a ti mismo. Entonces, el ser humano, ese es mi punto, el ser humano no solamente es esclavo de sus palabras en cuanto al daño que puede hacer con otros, sino también es esclavo de las palabras que puede, o sea, las palabras que puede usar para mentirse a sí mismo también. Y un ser humano que no es capaz de poder vivir en verdad, vive en una hiperrealidad, porque no es capaz de poder ver las cosas como son, y lo peor de todo es que no es capaz de poder verse a sí mismo como es. Por eso tenemos en la Biblia una frase que es muy interesante que dice, la verdad te hará libre, pero la verdad te hace libre solamente si estás en la capacidad de poder aceptarla. Y quizás una de las cosas más difíciles para el ser humano es aceptar la verdad de sí mismo.
porque nadie quiere aceptar la verdad de sí mismo a veces, pero sí es preferible como decirle la verdad a otras personas. Eso sí es más chévere. Como es más fácil ser ese hermano o esa hermana que desperdicia la verdad por todos lados a otras personas. Pero, pero a nosotros mismos nos cuesta poder aceptar eso. Y muchas veces somos nosotros quienes nos mentimos a nosotros tratando de decir que estamos bien y que no necesitamos a Dios o que no necesitamos entregarle ciertas áreas de nuestra vida a Dios, que podemos tener el control de eso. Y quizás a la hora que nos mentimos más, incineramos más el lugar de nuestra alma y ya no sabemos distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. En ese sentido, las palabras tienen poder, ya sea que se las transmitas a otra persona o que te las hables a ti mismo. Pues tienen el poder de acoger a una persona o de destruirla. Y eso es bien interesante, inclusive hay un ejercicio en psicología que tiene que ver con el hecho de cómo te hablas a ti mismo. Y una de las consideraciones que hacen los psicólogos cognitivo-conductuales es ayudar al paciente a que pueda tener un trato bueno consigo mismo, a que pueda hablarse con delicadeza, y a que pueda ser paciente y a que pueda elegir bien sus palabras para poder hablarse a sí mismo. Y eso es bien interesante porque, y eso lo dije la otra vez, el ser humano tiene diferentes voces, cada uno escucha diferentes voces. Entonces, la idea es poder elegir las que puedan ayudarnos a construir un ser humano mejor. Y entonces el cuidado que uno tiene con su boca no solamente, como les digo, debe ser referenciado a otras personas, sino también referenciado a uno mismo. Y cuando leí este pasaje, pensaba mucho y en el versículo 10, si ven, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y eso es verdad. Y usualmente, digamos, cuando pensamos en maldición o cómo hacer daño con nuestra boca, pues uno podría rápidamente poner un ejemplo como que, bueno, hablo mal de una persona. Y es como, claro, ese es un caso muy, muy pragmático de que se evidencia que la boca está teniendo este poder para poder maldecir a otras personas, o hablar mal de alguien, o insultar a alguien, o tratar mal a alguien. Perdón, que ya son diferentes formas de poder utilizar la comunicación del lenguaje para perjuicio de otro. Pero también hay, hay diferentes formas de poder dañar a otras personas. Y en la iglesia hay una muy particular. Y esto yo lo he visto y me atrevo a poder contarlo porque somos parte de la comunidad de fe global. Y tiene que ver con el hecho de, de que he encontrado mucho, y quizás ustedes también lo hayan podido ver, quizás esta idea errada del ser humano de creer que porque cree en Dios, automáticamente uno puede poseer la verdad. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que el ser humano tiene a veces este complejo de Dios. Y cuando me refiero al complejo de Dios, es que el ser humano cree o asume la determinación de que su verdad tiene que ser impresa en la vida de otras personas. Entonces, como yo veo el mundo, como yo entiendo la teología, como yo entiendo la Biblia, de esa forma tiene que pensar los demás. Entonces, yo soy Dios, en ese sentido imaginario, yo soy Dios y yo poseo la verdad. Entonces, yo tengo que imprimirla en las demás personas. Entonces, las demás personas tienen que pensar como pienso yo. ¿Vale? Entonces, he visto mucho esto cuando la gente se predispone a poder evangelizar. Quizás tengan una muy buena motivación por ayudar a las personas, pero quizás
lo que termina mostrando es su incapacidad y su falta de empatía con las demás personas. Y a veces he encontrado que hay mucha gente que le gusta o tiene este estilo de ir con la verdad por delante. Y de hecho lo he escuchado a personas decir, yo voy con la verdad por delante, ¿sí? Entonces, el, el ir con la verdad por delante tiene sus problemáticas. Y puede ser altamente riesgoso. La primera pregunta es si la otra persona realmente quiere escuchar la verdad o no, o solamente se la quieres imponer porque crees que es así. Y en inglés, lo traigo en inglés porque me parece más curioso, que se llama como, se le conoce a este tipo de personas como el true teller, como que la persona de verdad, la persona que dice la verdad, la persona que quiere decir la verdad. Y, y son esas personas que tienen esta dinámica de poder decir la verdad a todo el mundo. Entonces, como se terminan volviendo como muy juiciosos moral y éticamente de lo que para ellos se entiende que es lo correcto y lo verdadero. El problema con te diría, con esta patología es de que ellos ven verdad, pero solamente ven su verdad. Y eso es un gran sesgo, porque a la hora que tú interactúas con diferentes seres humanos, tú no puedes irles de frente a imponerles lo que tú crees. De hecho, esto nunca se hace en terapia, en psicología. En lo que se hace, por el contrario, es permitir a la persona que pueda hablar su verdad y tratar de ver las formas de poder llevar eso a una realidad, a la realidad. Es por eso que el evangelismo no solamente tiene que ver con el hecho de impartir ideas con las personas, sino tiene que ver con el hecho de escucharlas. Y yo creo que eso es un ejercicio que lamentablemente el cristiano quizás ha perdido mucho, porque, y mi tesis es de que para el cristiano es fácil poder decir la verdad y poder predicar Biblia, pero le es muy difícil mantener relaciones con las personas, porque mantener relaciones con las personas es costoso, porque tienes que invertir tiempo y no puedes impostar todo el rato que la gente te importa. O sea, si la gente no te importa, no le vas a invertir y no le vas a dedicar el tiempo necesario. Entonces es mucho más difícil. Nosotros queremos, creo yo, muchas veces repartir ideas, pero no invertir tiempo con la gente. Y nos olvidamos muchas veces de lo paciente que es Dios con nosotros y de que Dios no avasalla nuestra vida con verdad solamente, sino que es muy paciente y va con la gracia por delante y permite que uno se equivoque y permite que uno pueda pensar y permite que uno también, de cierta forma, pueda refutar ciertas ideas. Porque en el diálogo con Dios es un diálogo muy personal. Entonces, si en algún momento somos tentados a poder caer en este juicio, y, diría que a priori recordemos que la persona de Jesús no es así. Pero eso no significa que no puedas hablar verdad hacia otras personas. Lo que tienes que preguntarte antes es si verdaderamente amas a esa persona y deseas su bien, o solamente quieres hablar con esa persona para que esa persona te dé la razón. Y yo creo que cuando Jesús habla con las personas en los evangelios, las personas que tienen algún tipo de falta moral o ética o un tipo de comportamiento que no es el adecuado, las palabras de Jesús son muy adecuadas para ese tipo de contextos. Los comportamientos de Jesús son muy adecuados para esos textos. La forma como Él se presenta es muy humana, porque al final lo que busca Jesús con la verdad no es destruir al ser humano, sino hacerle recordar su dignidad. Y cada uno de nosotros lo es. Cada uno de nosotros tiene una dignidad humana, aun a pesar de cuánto se puede equivocar. Y lo que hace Jesús en los evangelios, a mi juicio, es poder resaltar esa idea de que es posible hablar verdad
siempre y cuando tengas una verdadera consideración por la persona y realmente ames a la persona y a su futuro y puedas ver el potencial de esa persona en el mejor de los sentidos, una mejor versión de ella. Porque al final, decirle la verdad a alguien no significa desnudarlo, sino hacerlo más fuerte. Ese es el poder de la verdad, de que ideas a priori uno no quiere aceptarla, porque la verdad tiene esa cualidad de ser muy difícil a veces de poder adoptarla. Pero si uno la adopta, puede tener la particularidad de poder cambiar lo que sea que se esté iluminando, y esa posibilidad de poder aceptar la verdad permite un eventual cambio, ya sea en la mente o en el comportamiento. Y eso es bastante apropiado para el ser humano que verdaderamente quiere cambiar. Entonces creo que es importante que como cristianos, sabiendo que compartimos una verdad, sepamos mucho cómo hacerlo con las personas que no lo creen. Y que no hagamos mofa de las situaciones que otras personas viven, o simplemente las desestimemos porque ellos piensan diferente a nosotros. Eso me parece de lo más inhumano posible y de lo más pueril, porque al final, si solamente quieres pasar tu día con gente que piensa similar a ti, ese es un pensamiento sectario. Solamente las sectas, digamos, comparten su vida con personas que solamente piensan como ellos. Entonces, dogmatizan sus ideas, las procesan de una forma distinta y encuentran a cualquier otro que piense diferente como un enemigo. De hecho, los pensamientos ideológicos son así. Se enquistan en dogmatismos. Entonces son totalmente inflexibles. Y quien piense diferente no es amigo, es un enemigo. Yo sé que eso es una cuestión política, pero igual no deja de ser, creo que, importante mencionarla. Entonces, a veces nos encanta como decir la verdad de otras personas, porque es más fácil ver a otros que verse a uno mismo. Por lo menos es más cómodo. Y para hacer esta primera parte, me quedo con esta pregunta porque todos queremos hablar verdad, ¿verdad? Todos queremos decir la verdad. Pero la pregunta es si amamos la verdad. O si amamos que alguien nos diga la verdad de nosotros. Si estamos dispuestos nosotros a sentarnos con alguien y que esa persona nos diga verdaderamente qué es lo que piensa, qué es lo que cree de nosotros y qué cree que estamos haciendo bien y qué cree que estamos haciendo mal. Y yo llego a identificar esto, o sea, a esta idea de la aceptación del hombre en cuanto a la verdad, con un ejercicio que inclusive yo mismo he sido parte en la iglesia y lo he visto y es muy curioso y seguramente si ustedes lo han estado suficientemente tiempo en la iglesia, se habrán podido dar cuenta de esto. Antes de esto hay una frase de Nietzsche que dice, no me acuerdo exactamente las palabras, se me acaba de ir, pero lo voy a parafrasear. Es algo como, se me fue por completo, que tiene que ver con el hecho de que, digamos, la categoría de hombres se hace, no dice que sea más hombre, pero que creo que creo que es así como que el hombre desarrolla más carácter en cuanto a verdades está dispuesto a aceptar. Entonces, ¿por qué? Porque Nietzsche consideraba que la aceptación de la verdad para poder entender la realidad y el sufrimiento y el dolor de esta vida es difícil. Y creo que es una idea que igual se puede transmutar fácilmente al cristianismo. Al final la verdad te hace libre, pero al aceptarla lo que va a hacer es que va a ocasionar
un verdadero incendio seguramente adentro tuyo y dentro de tu ser, porque habrán cosas que tendrás que dejar de lado y replantearte para poder seguir avanzando. Entonces la pregunta era, ¿cómo sabes que amas la verdad? Y el ejemplo que les iba a poner era que, me acuerdo que en la iglesia estuve sirviendo a diferentes áreas y una de esas fue Biblia. Y Biblia es muy chévere porque, primero, que era un espacio pequeño, había poca gente, y tienes la posibilidad de poder conversar, o sea, de hacer diálogo, no solamente de impartir cosas, sino de poder dialogar y conversar y preguntar a la gente qué piensa y tú qué ves esto. Y cuando te das cuenta que estás con más o entre 6 personas, 5 personas, es bien interesante porque te das cuenta que de los textos que tú puedes estar leyendo y estás sacando diferentes ideas y estar haciendo diferentes tipos de análisis, otra persona puede estar viendo otra cuestión. Y es muy bonito poder compartirla de esa forma. Entonces, esas dinámicas me llevaron a poder conocer diferentes personas y algunas oportunidades. Había unos jóvenes o amigos contemporáneos que me decían, oye, quizás me podrías ayudar con cierta cosa, estoy pasando por esto, quiero saber más o menos qué piensas y conversamos. Ya muestro, vayamos a conversar. Y algo que yo he llegado a darme cuenta es de que cuando, cuando es un tema de pareja, ¿ya? Y les podría decir que en el 99% de los casos, por lo menos que yo he podido compartir con gente, usualmente tiene que ver con el hecho de que la persona no sabe exactamente qué hacer. O por lo menos esa es la presuposición. Es como, va con un tema y, y la pregunta es como, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer? Y yo parto de este hecho, de que cuando la persona va con esa problemática, y estoy 99% seguro de que la persona sabe qué tiene que hacer. Y la persona sabe qué es lo que tiene que hacer, y justamente por eso es que tiene ese dilema y esa dicotomía. Es porque sabe qué tiene que hacer. Y a veces me ha pasado que sabía que X persona conversaba conmigo y de ahí conversaba con otra persona acerca del mismo tema. Y yo podía ver como una, una línea de sucesos en eso. Y esta es la síntesis, de que, y tengamos cuidado con eso, de que muchas veces nosotros no buscamos verdad, sino buscamos que alguien piense igual que nosotros. Entonces, cuando vamos y queremos hablar con alguien y le contamos nuestras problemáticas, lo que justamente queremos es que la persona que esté al frente de nosotros sea tan ingenua como para poder decirnos a nosotros que lo que estamos pensando que no debemos hacer es lo correcto. Entonces, nos mentimos a nosotros mismos. Y esto pasa porque nosotros no tenemos muchas veces la voluntad de poder obrar bien. Porque a veces es preferible poder inclinarse hacia lo malo. Es menos costoso, digamos. Entonces, la lucha es justamente en el hecho de saber qué decir en el momento que tienes que hacerlo. Y eso es bien curioso, porque eso a veces nos pasa con Dios mismo. Es como, vamos con Dios con una conversación, y decimos, Dios, no sé qué hacer. Y yo creo que Dios debe estar pensando como que, no, sí sabes qué hacer, pero no quieres hacerlo. O quieres llenarte de excusas para no hacerlo. O quieres encontrar algunas justificaciones para tu actuar. Y la aceptación de la verdad en ese momento es súper difícil, porque uno quiere realmente eh, a veces solamente encontrar razones para orar de una forma equivocada. Esto es, digamos, eso es un patrón muy humano, no solamente pasa en la iglesia ni en contextos de iglesia, eso pasa en general en todo el tiempo. Sino, pregúntate a ti mismo si eres lo suficientemente consecuente con tu ética y tu moral siempre. Y muy posiblemente, si eres muy consciente, vas a darte cuenta que hay voces que te inclinan hacia un lado y para otro. Y la pregunta es cuál alimentas. Entonces la aceptación de la verdad termina siendo algo que te puede liberar, en un sentido, si la aceptas,
y la otra es que te pueda hacer preso. Y como les decía, negar la verdad de Dios en tu vida, negar lo que Dios te dice acerca de ti o de las circunstancias que estás viviendo, es vivir de una forma muy ingenua y es como tapar el sol con un dedo. Y muchas veces nuestra esperanza es de que, de que Dios quiera pensar como nosotros, pero no es así. Y de la misma forma, nosotros también debemos de tener la misma calidez con otras personas que aún buscando quizás esta forma de confirmación de tus actos, de poder entender de que aún en su error, nosotros no podemos darle la espalda a ellos, porque Dios no nos la da a nosotros tampoco. Entonces, no sé si acá alguien tiene la oportunidad de poder estar en la pastoral o no. Lo digo pastoral porque usualmente son las personas que tienen como esta proximidad con gente y de conversar de esto, de temas X. Pero siempre uno tiene que ser muy receptivo con las personas. Por lo menos dentro de estas experiencias que he tenido, eh, uno nunca puede dejar de darle la mano a la gente. Pero al final Dios nunca nos da la espalda a nosotros tampoco. Y habrá gente, de hecho, que va a querer decirte la verdad, pero no para destruirte. Y esto es algo bien interesante. Creo que el hecho de que tú puedas aceptar la verdad a alguien está condicionado por el hecho de que puedas confiar en esa persona. Porque si tú dejas que otras personas que no te conocen te digan o ciertas verdades de ti, o digan ciertas cosas de ti, y tú te dejes guiar por esas verdades, si es que esa persona no te conocen, lo que va a terminar pasando es que tú también te vas a desconocer. Entonces, siempre es bueno, y eso lo vamos a ver en un rato en el capítulo 5, de qué importante es poder tener gente que sabes que te respalda y que puedes hablarte de cosas verdaderas y serias y, y capaz de hacerte ver tu estupidez, porque mucho de ser buen amigo tiene que ver justamente con eso, porque un buen amigo desea lo mejor de ti y muchas veces nosotros tomamos muy malas decisiones y, y gracias a Dios por esos buenos amigos que nos extienden la mano y muchas veces un amigo tiene que ser duro con lo que dice, pero no por ser malo, sino por ser firme y enfático. De hecho, Jesús tiene ciertas escenas así, y no por eso es menos amoroso, pero es como un buen padre. Para quienes tienen el privilegio de serlos, solamente entender, y yo veo el reflejo de mis padres, y mis padres muchas veces han sido enfáticos conmigo en ciertas cosas, y si no lo hubiesen sido, quizás no hubiese tenido ningún impacto en mi vida. Y cierro con esa frase, estos versículos, con una frase que dice, a veces tus peores críticas revelan tus mayores verdades. Así que si tienes buenos amigos, tienes la bendición de poder tenerlos, permite que ellos hablen verdad tu vida. Porque quizás ellos están viendo cosas que tú no ves. Y si te aman y quieren lo mejor para ti, quizás no sea una conversación como muy deseable en el inicio, pero va a ser necesaria. Es la misma dinámica con la relación con Dios. Dios no te dice lo que tú quieres escuchar, te dice lo que necesitas escuchar. No sé si está ahí, alguien quiere o tiene alguna consulta, duda, comentario, queja en relación a esto, como si no para pasar al otro capítulo. Eso que tomo agua. Si no hay objeción, entonces voy a continuar con esta parte
que es... que eso está en el... en Santiago, ese es el capítulo 4, que está en la primera parte, en 413. Así que voy a aprovecharle el hoyo que es cortito y hacemos unas precisiones en estas ideas. Dice esto, es de Santiago del 1 al 3, y dice esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís. Y el 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Partamos de la primera idea que deja Santiago en esta parte. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de sus pasiones, las cuales combaten entre vuestros miembros? Y es una idea muy interesante porque Santiago va a ir haciendo como este ejercicio, quizás Santiago no lo pensó así, pero sirve para el análisis, de que Santiago va entrando en ciertas dimensiones de la persona. Primero habla acerca del poder que tiene la lengua, digamos, siendo la comunicación del lenguaje una operación del ser humano, es decir, algo que solamente el ser humano tiene capacidad de poder hacer en relación a otras especies. Y lo que va dando a entender es de que esas acciones tienen sus repercusiones por fuera, evidentemente, pero que esas nacen dentro. Entonces, Santiago, en este capítulo, va a ir como yendo hacia la profundidad de donde yace el ser humano y su potencialidad de poder obrar mal. Entonces, en esta parte dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es acaso de lo que ustedes llevan dentro? Entonces acá toma la misma idea que el capítulo 1, que habla acerca de que la concupiscencia del ser humano yace en la naturaleza de la persona. Entonces, al ser humano tener esa potencialidad de poder hacer cosas buenas y la potencialidad de poder hacer cosas malas, el ser humano tiene la libertad de poder desplegarlas como él crea conveniente. Entonces, la posibilidad y el inmenso número de situaciones bélicas a lo largo de la historia, por lo menos a lo largo de esos 2000 años, repara en un solo punto, que es en el corazón del ser humano. Alexander Solzhenitsyn, que fue un escritor soviético que vivió en uno de los campos de concentración en lo que hoy es Rusia, decía que la línea del bien y el mal yace en el corazón del hombre. Entonces, ¿por qué Santiago traería esto a colación? Porque creo que el punto de Santiago en esto es poder reconsiderar que la estructura interna del ser humano está determinada justamente por esas capacidades. Y el hecho de enunciar las guerras, digamos que es algo macro y algo que digamos, tiene repercusiones sociales y políticas y culturales muy grandes, yace en la persona. O sea, es el ser humano, el individuo, quien de cierta forma puede activar que exista toda una revolución. Y eso es una idea muy interesante, inclusive filosófica, si quieren tomarlo así, porque si nos retraemos al siglo pasado, vamos a ver que las decisiones sembradas en el corazón y en la mente de diferentes personas, como puede ser el caso de Stalin, por ejemplo, crearon un infierno en la Unión Soviética, que trajo consigo la muerte de más de 15 millones de personas. Entonces, lo que Santiago hace en ese sentido
de una manera antropológica, es poder decir que el hombre está en guerra porque lleva guerra adentro. El hombre vive escenarios de fricción, porque tiene fricciones dentro. Y pelea entre sí, o sea, pelea con otros, porque pelea consigo mismo. No esta idea muy paulista de que el bien y el mal se alojan en el ser humano. No hago el bien que quiero, ¿verdad? Es como que la dimensión de la lucha interna de a qué voz escuchar y a qué le doy libertad o acción. Y creo que cuando hablamos de guerras en la Biblia, o de situaciones como que tienen que ver con maldad extrema, siempre es muy interesante que la historia de Caín y Abel es una de las más nombradas en cuanto a esto, pero no solamente es una de las más nombradas, porque hay otras historias que también tienen que ver con guerras, o asesinatos o muertes, pero justamente la historia de Caín y Abel es la primera historia de la humanidad. Y todos sabemos cómo va esta historia, pero es bien paradigmático que dentro de la Biblia, la historia del ser humano, o sea, del ser humano que nace de una mujer, porque Adán y Eva, digamos, son creación de Dios, pero de la humanidad, la primera historia tiene que ver con dos hermanos, celos y asesinato. Entonces, fíjese cómo la Biblia enmarca la esencia del ser humano. Es el ser humano nace, crece, tiene un vínculo con Dios, tiene una conversación con Dios, con el Logos. En el momento hay una disparidad del ser humano, el ser humano se molesta con Dios, y por molestarse con Dios, decide que es preferible eliminar a su hermano. Y lo que Caín va a descubrir es lo que puede descubrir cualquiera de nosotros. Es que puede ser totalmente malo. Y ustedes, estoy seguro, que han podido determinarlo en sus vidas, o por lo menos ser sumamente conscientes de que, primero, a veces tenemos pensamientos que ni siquiera nosotros quisiéramos tener, de toda índole, pero usualmente llevados hacia lo malo. Y de ahí nuestro accionar muchas veces tampoco se ve impedido por nuestra voluntad. Y podemos hacer cosas que verdaderamente hieren a otras personas. O poder desear cosas y no hacerlas, pero que no deja de ser malo. Entonces, lo que muestra Génesis, y lo trae a colación con lo que presenta Santiago, es de que el ser humano tiene esta capacidad en sí misma de poder hacer el mayor daño posible. Y también el mayor bien posible, dicho sea de paso. Pero tiene esta capacidad de poder dañar, de poder premeditar cosas, de poder verdaderamente pensar, desear y hacer el daño. Entonces, es interesante que Santiago no lo menciona acá como que explícitamente, pero está dando a entender de que la concupiscencia del ser humano puede derivar en escenarios catastróficos. Y si hablas mentira, o mientes, o tu vida no está, digamos, atravesada por la verdad y no vives en verdad, entonces vives mintiéndote. Y no solamente vives mintiéndote a ti, sino vives mintiéndole al mundo. Entonces, si tú tienes que mentirle al mundo para que te mientes a ti mismo, entonces tienes que condicionar a las personas para que te den a ti una forma que no eres. Y si tienes que condicionar a las personas para que te den a ti una forma que no eres, es que tienes que manipularlas. Y si tienes que manipular a las personas para que las personas vean en ti a alguien que no eres, significa que estás tratando de manipular la realidad. Y si estás tratando de manipular la realidad, estás tratando de jugar a ser Dios. Pero estás tratando de jugar a ser Dios a partir de la mentira y no de presuponer que lo más bello que existe es la verdad. Entonces, el ser humano que no vive aceptando la verdad, vive una realidad que no existe y hace daño. Y hace tanto daño como lo han hecho las figuras del siglo pasado.
como Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot y una serie de tiranos que lo que hacían era vivir en mentira, creyendo que uno puede deshumanizar a las personas, creyendo que hay seres humanos que valen menos que una piedra. Y eso evidentemente pues es totalmente inhumano y totalmente contrario a la idea de dignidad del ser humano que propone el cristianismo. Entonces, el ser humano es ese ser capaz de poder hacer maldad sin precedentes. Es el hombre capaz de crear infiernos para otros, de premeditar, accionar y detonar. Entonces, si no tienes, y acá dice, hay una parte que dice como, pero no tenéis lo que deseas porque no pides. Y la referencia a esto es el hecho de, ¿cuál es la cura para la guerra? O sea, ¿cuál es la cura para la guerra de tu alma? ¿Qué es lo que busca el ser humano para poder vivir en consonancia consigo mismo? Pues la búsqueda de paz. Y la búsqueda de paz en el ser humano, es una idea paradójica, pero el ser humano que busca paz en sí mismo, digamos, la paz no viene sin la guerra, en cierto sentido, que es como le decía la idea de Pablo, esta lucha entre lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Pero al final lo que el ser humano busca en ese sentido es paz. Y paz me refiero a poder ser consecuente con sus acciones, es decir, desear el bien y obrar bien. Pero esa presuposición de la paz no viene sin una lucha, que es justamente la ayuda del Espíritu Santo para con nosotros, para poder perfilarnos hacia ser lo más parecido a Cristo. Pero la búsqueda de paz, como les digo, no viene sin luchar. Y el ser humano tiene que luchar consigo mismo para poder obrar en verdad, para poder obrar con honestidad, para poder ser un buen ejemplo como hermano, como hijo, como ciudadano, como cristiano. Entonces, la carta de Santiago hace mucho énfasis en la praxis de la persona. Y eso no anula la posibilidad del Espíritu Santo. Lo que hace es, creo que realza la responsabilidad de la persona por las decisiones que toma. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos ver a Caín y decir, ¿cómo es posible que Caín haya matado a su hermano? ¿Aún has sentido celos? ¿Aún has sentido rencor por una persona? ¿Aún has sentido resentimiento por una traición? Si eres lo suficientemente sincero o sincera, te vas a dar cuenta de que no estás muy lejos de ser Caín. De que el ser humano no está tan lejos de estas figuras. De que el ser humano se deja llevar por el dolor de la vida y por el resentimiento. Y por la apatía, uno puede terminar convirtiéndose en una de estas figuras. Y mucha literatura habla acerca de esto. Muchos autores han usado estas ideas para hablar acerca justamente del resentimiento de la persona para hacer casos horribles. Y Crimen y Castigo de Dostoyevsky es una novela psicológica que justamente habla acerca de esto. El autor que comete estos crímenes, al final del libro Dostoyevsky lo que termina dando a entender es que lo que lleva al ser humano a poder cometer esos actos es el resentimiento con la vida. Es decir, mi vida tiene tan poco sentido y estoy tan resentido con ella por X cosas que puedan haber pasado, que ya no lucho por hacer este mundo un mundo mejor, sino por recrear el infierno que yo llevo dentro y poder plasmarlo fuera. Entonces, desestimo cualquier tipo de vida que pueda hacerme ver que la mía es insufrible. Que ese es el porqué Caín mata a Abel. Caín cuando mata a Abel, Caín lo que termina haciendo es mata su ideal. Por envidia, mata lo que él quería hacer. Y lo mata en venganza, digamos,
no en venganza, sino lo mata para vengarse de Dios, que quiere castigar a Dios de cierta forma. Pero al final que termina castigándose es Caín mismo, porque a la hora de que mata a su hermano se queda sin un ideal. ¿Y qué es el ser humano sin un ideal? Sin un estandarte, nada. Es como, ¿qué es el ser humano sin Dios? Nada. Nietzsche quiso matar a Dios en el siglo pasado y se dio muerte, le dio muerte a Dios y se dio muerte a sí mismo también. Entonces, es bien interesante cómo si el ser humano ordena en cierto sentido su vida y escucha la voz de Dios y hace lo que tiene que hacer y acepta la verdad, verdaderamente puede deshacer el caos y hacer justamente todo lo contrario que quería o que hizo Cristo, que es poder guiar paso a los corazones de las personas y poder evitar como todos esos cuadros turbulentos. Y, y justamente no vivir una vida de resentimiento, sino vivir una vida de gratitud. Y el resentimiento es algo bien interesante porque es algo que se estudia mucho ahora en, en psicología, justamente por el escenario que nos encontramos donde hay una extrema apatía y hay ciudades como, por ejemplo, Hollywood, Los Ángeles, donde encuentran que hay una inmensa cantidad de jóvenes con mucho talento y son ciudades que tienen las más altas tasas de suicidios en el mundo, cuando no debería ser así, porque es justamente el lugar donde hay gente muy rica y donde puedes conseguir todo, pero a pesar de eso hay una falta inmensa de propósito y de sentido de la vida. Eh, y si uno es capaz de poder pensar de que su vida no vale la pena, también puede pensar fácilmente que la vida de otros tampoco la vale. Entonces, la aceptación de verdad tiene que ver con el hecho de poder poner orden al caos que uno lleva adentro. Y eso lo vuelve una persona mucho más grata, porque hablar verdad también lo que termina haciendo es ayudando al ser humano a poder vivir la vida con mayor esperanza. Y, y ver las cosas con una mayor claridad. Eh, Acá dice, en el 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y eso es muy interesante porque lo que Santiago está diciendo es como que, ok, sabes que tienes un problema, sabes que hay una guerra interna, o por lo menos sabes que no tienes paz, ¿vale? Sabes que no tienes paz, pero no sabes qué pedir para remediar eso. Es como que decir, no eres consciente de tu problema, por ende no sabes qué pedir. Entonces, el ser humano que no es consciente de la problemática que está pasando, difícilmente puede pedir ayuda. Por eso es tan importante volver a la idea de verdad y de tener gente que te pueda decir la verdad. Porque si no eres capaz de poder ver la realidad, jamás vas a poder ver la realidad de ti mismo. Y eso puede ser muy perjudicial, no solamente para un humano, o sea, para una persona que busca a Cristo, sino para un ser humano en general. Eh, entonces, para cerrar este punto, decía como, claro, no tienes la conciencia para poder pedir lo que necesitas. En Santiago, en el primer capítulo, vemos que Santiago incita al cristiano a poder pedir por sabiduría. Y quizás sea justamente una de las cosas que menos pedimos y la más necesaria para vivir, que es el ser sabio, que tiene mucho asociación con el hecho de ser prudente. Y prudente es una de las virtudes, este, de las 4 virtudes éticas que Aristóteles habla, por ejemplo, en un libro muy particular que tiene que hablar acerca de esto. Y de hecho Tomás de Aquino también la toma como una de las virtudes cardinales, que es la prudencia, que es el poder tener esa mesura para saber qué decir en el momento adecuado y en el momento apropiado. Y cuando hablamos acerca de decisión, pues volvemos a esta idea del hombre
de que el hombre, en cierto sentido, se va haciendo conforme va decidiendo, ¿verdad? Tú eres un buen escritor porque has determinado unas X horas antes a poder serlo o poder prepararte para hacerlo. O sea, nadie nace haciéndose, o sea, o desarrollando grandeza en ciertas áreas sin haberlas antes trabajado. Y hay un versículo, para cerrar esta parte del capítulo 4, que es uno de los versículos de la Biblia que a mí más me aterra. Es como cuando lo leo se me eriza la piel a veces. Y me parece muy costoso a veces de poder como asimilarlo, reflexionarlo. Entonces los voy a leer y si quieren grábenlo porque en verdad es muy bueno. Dice esto. eh, Dice esto. El 17 dice esto. Y el pecado está, pues, en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Se los voy a leer otra vez. Dice, el pecado está, pues, en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y eso es terrible. Es como, en verdad es muy terrible. Es como, y esto nos pasa a todos. Esto es lo paradójico. Tú sabes lo que tienes que hacer, la gran mayoría de veces. Tú sabes lo que tienes que hacer. Pero por alguna extraña razón no lo haces. Pero sabes o eres consciente de esa verdad. Pero quizás no tienes el coraje o la voluntad para poder hacerlo. Y fíjese el estándar ético y moral que tiene Santiago en ese sentido. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, aquel ser humano que tiene un nivel de conciencia y madurez mayor, que es verdaderamente consciente de que puede separar la verdad de la mentira y que puede separar el bien y el mal. Y teniendo esa capacidad y esa, digamos, y ser dotado por ese don espiritual de poder determinar y ser lo suficientemente juicioso, y no lo hace, Santiago lo considera como un pecado. Fíjense que es bien curioso, porque es uno de los versículos bíblicos que tiene una consideración teológica muy distinta a otros, porque usualmente se acusa como pecado a la praxis misma, no a la omisión. Pero en este caso sí es así. En este caso es como la omisión lo que lo que Santiago termina catalogando como algo o como algo malo. O sea, es decir, lo que él está haciendo es ponerle énfasis al hecho de la inacción. Es tu inacción, tu capacidad de poder identificar el bien y tu inacción de poder ejecutarlo es lo que está mal. Entonces, y esa es una idea muy aristotélica también, y hasta inclusive socrática, el hecho de saber qué es lo bueno y no hacerlo. Eso es justamente lo malo. Eso justamente es lo peor que o sea, un ser humano podría caer. Saber qué tienes que hacer y no hacerlo. Porque ya no tienes la excusa de decir que no tienes la capacidad epistémica para determinar si era lo que tienes que hacer o no, sino que sí lo sabes y sabiendo no haces lo correcto. Entonces, ¿qué vemos en este cuadro? Es que a nivel mayor de conciencia de madurez, vamos a decirle madurez espiritual, conlleva en sí misma un mayor nivel de responsabilidad. Y por eso que Santiago, creo yo, hace mucho énfasis en las acciones, porque al final el accionar del ser humano, como decíamos, es lo que te termina dando madurez espiritual. Es decir, las decisiones que tú tomas en tu vida cristiana
son la determinación o el nivel de la madurez que tú tienes. Porque tú puedes tener 20 años en la iglesia y no haber tomado las decisiones correctas. Entonces tu vida de fe se ve minimizada, pero no por la bondad o gracia de Dios, sino por tu incapacidad de poder aceptarlo y de poder vivir en esa verdad. Entonces, fíjense el enmarque que hace Santiago en esto. Es la omisión para el ser humano también dice algo. O sea, también es una acción en cierto sentido. Y tengamos cuidado con esto, porque muchas veces creemos que porque hacemos caso omiso a algo, ya no somos responsables de eso. Pero si tienes la posibilidad de poder hacerlo bien, la pregunta es ¿por qué no hacerlo? O si sabes que tienes que accionar de diferentes formas, ¿por qué no lo haces? Que igual es una consideración interesante, porque a veces no hacemos lo que tenemos que hacer o simplemente nos contentamos con las cosas que tenemos o no decimos la verdad en el momento que deberíamos decirlo. Y quizás no decir las cosas que debemos decir en el momento que las debemos decir es justamente contribuir a un infierno. En el libro este que le cité que se llama Archipiélago Gulag, lo escribe este soviético ruso Alexander Solzhenitsyn. Y una de las tesis que él va a hacer en relación al comportamiento psicológico y al pensamiento del individuo y a la opresión que reciben ellos mismos por el Estado soviético, es de que se da cuenta de que el detrimento del ser humano y su poca valentía para poder decir con verdad lo que estaba viviendo, es decir, omitir las atrocidades que estaban viendo y simplemente aceptarlas y vivir en este marco de mentira, hacían justamente que el Estado sea mucho más depravado. ¿Cuál es la conclusión que saca Alexander Solzhenitsyn? Es, cuando omites decir la verdad, sin darte cuenta, eres parte del infierno. Si no haces lo que tienes que hacer y no proclamas tu voz por la justicia y omites esos actos, eres partícipe. Eres partícipe del desarrollo de esos estados totalitarios. Eres partícipe de la muerte de las personas. Eres responsable en cierto sentido de no haber sido el individuo y por ende el grupo capaz de poder no quedarse callado. Y creo que esta idea se marca muy bien en este cuadro de Santiago. El pecado está pues en aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo hace. Hay una consideración interesante en esto. Y, permítame un ratito. Entonces voy a pasar. Y este es el último versículo, como para reflexionarlo un poco. Y tiene que ver con el capítulo 5, versículo del 2 al 16. Y es un versículo que seguramente lo van a haber leído en algún momento, que tiene que ver con el hecho de esa idea de poder vivir en comunidad. Y dice esto, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino con que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Es alguno de vosotros afligido? Pues haga oración. ¿Es alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración en la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras faltas unos a los otros y orad entre ustedes para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucha fuerza. Entonces, para un hombre del siglo I de
de entre los años 40 está haciendo una consideración psicológica y sociológica muy interesante. Dice en el versículo 16, confesaos los unos a los otros y orad para que seáis sanos. La oración eficaz del justo tiene mucha fuerza. Muchas veces en algún momento en la iglesia me han hecho esta consulta de que si es necesario como que confesar tus pecados con alguien o contarle, digamos, las cosas que estás viviendo con alguien, o si alguien tiene que como que redimir de tus malas acciones, etc. Y sé que eso se estira mucho a hacer, o digamos, hay uno de los sacramentos de la Iglesia Católica que justamente tiene que ver eso con el perdón de los pecados y el servicio o el auxilio que puedan dar los sacerdotes para con ese servicio. Es necesario, digamos, o sea, lo que Santiago propone es como algo que debe ser, es algo que es descriptivo o es prescriptivo. ¿Debo hacerlo? ¿Debo confesar mis pecados con alguien? ¿Cuáles son las implicancias de poder hacerlo? ¿O cuáles son las implicancias de no hacerlo? Pero ¿cuál es el verdadero sentido de poder contarle mis problemas a alguien? Y creo que el símbolo que podemos, con el que podemos asociar esta idea es el hecho de que tú no le cuentas a alguien tus cosas a menos que confíes en esa persona. Y yo sé que a veces en las iglesias hay mucha necesidad de poder hablar con la pastoral de ciertas cosas, porque uno apela, digamos, a su sabiduría, por así decirlo. Pero si lo ponemos eso en un plano de personas que se conocen, digamos que tú no vas a todo el mundo a contarle tus cuestiones o tus problemáticas. Primero porque es muy importante a quién le cuentas sus cosas, para saber si verdaderamente te está escuchando o no, y verdaderamente saber si está a favor tuyo o en contra tuyo. De hecho, puedes determinar una buena amistad por dos cosas. Porque si es capaz de poder celebrar contigo tus victorias y si es capaz de poder escuchar tus problemas. Si no tienes eso en una amistad, no es una amistad. O por lo menos es una amistad un poco narcisista por parte de la otra persona. Entonces, el punto es este, de que el poder contarle tus cosas a otra persona conlleva un nivel de intimidad muy preciso. Conlleva el hecho de poder tú ser lo suficientemente vulnerable con otra persona. Considerando además que la persona va a tener la facultad de poder verte y quererte igual y tratarte con la misma dignidad y no hacerte sentir que la situación que vives es irremediable y no condenarte tampoco por las circunstancias por las que estás pasando, aún a pesar de que hayan sido tus propias decisiones. Entonces, creo que es una conjetura muy sabia el hecho de poder encontrar esos lazos que permitan al ser humano poder abrirse de manera vulnerable, porque al final el hombre es un hombre social, y el hombre social necesita de sus pares para poder encontrarse a sí mismo. Que de hecho eso es una idea muy bonita de Kierkegaard, que es un filósofo existencialista que decía que uno se encuentra en la medida que encuentra a otros. ¿Por qué? Porque tú te ves en las otras personas. Y este es uno de los ejercicios que hacen los psicólogos, por ejemplo, cuando hacen terapia clínica, es de que es como cuando tú le cuentas a un amigo algo, a veces, o sea, muchas veces seguramente tu amigo o tu amiga no va a tener absolutamente nada que decirte porque no va a saber cómo resolver tu problema, ¿vale? Porque los problemas pueden ser de diferentes índoles y a veces la persona que va en busca de ayuda o en busca de poder conversar con algo, ni siquiera quiere la respuesta, solamente quiere poder verbalizarlo, o sea, quiere poder conversarlo, quiere poder contarlo. Es más, a veces ni siquiera tienes que decir nada, es como que solamente tienes que escuchar y prestar atención y mirar fijamente a los ojos y poder asentir en ciertas veces y poder, y que la persona sepa que estás escuchando y que esas cosas sea suficiente. Pero algo interesante cuando hay estas dinámicas en psicología es de que
cuando, cuando cuando el paciente verbaliza lo que está pasando, lo que está haciendo está ordenando sus ideas y está ordenando su narrativa. O sea, la está ordenando en pos de que tú la puedas encontrar. Y le está dando sentido a las cuestiones que le han ido pasando. Entonces, es una conversación que es con otra persona, pero al final termina siendo un poco resolutiva porque termina dándole sentido, o sea, la narrativa que te va contando va dándole sentido a las cuestiones que la persona va pasando. Entonces, ya de por sí es terapéutico que alguien te cuente sus cosas, porque te las va a contar como como él o como ella se las acuerda. Te las va a contar desde su perspectiva, te las va a contar desde sus dolores, te la va a contar desde, desde las injusticias que ella o él creen haber vivido, y te las va a contar desde las situaciones donde quizás él haya encontrado más dolor. Lo cual ya de por sí ayuda mucho a la persona, porque quizás hablarlo ayuda a identificar mejor cuáles son esos espacios donde uno debería de sanar primero. Entonces, es una ayuda, inclusive sin intervención hasta ese momento psicológica, de terapia, de la que la persona pueda sacar todo ese caos que lleva adentro y ordenarlo y estructurarlo en palabras, y estructurarlo en escenas, y estructurarlo en historias. Entonces, al final, esa es la narrativa y la importancia del pasado en la persona. No es solamente recordar lo que hiciste, sino que te sirva como lección para el futuro. Y como una persona busca ayuda, en la iglesia también, es seguramente porque no quiere repetir el pasado. Y el poder escuchar a una persona también implica el hecho de poder generar la empatía suficiente como para saber que tú puedes ser de ayuda con alguien, pero no eres su salvador. Entonces, puedes ser un buen amigo, una buena amiga, escuchar, aconsejar y los dos ir a Cristo y poder buscar la ayuda que sea necesaria en ese momento. Y obviamente hay situaciones en las que no solamente amerita una cuestión espiritual, sino quizás otras situaciones, pero digamos que la posibilidad de que alguien se abra contigo o de tú abrirte con una persona implica un nivel de confianza mayor, implica ciertas dinámicas sociales como el de escuchar. Los cristianos a veces somos un poco toscos para escuchar, queremos como que la persona rápidamente piense lo que queremos que piense para que queremos que la persona piense bien, ¿no? Porque pensar bien deriva en actuar bien, pero la persona no llega rápidamente a esas conexiones cognitivas tan rápido como tienes que dejar que la persona pueda hacer esas conexiones y llegar a las conclusiones que tú quisieras que llegue. Entonces, creo que el hecho de poder confesarte con otras personas tiene que ver con el hecho de mostrar tu vulnerabilidad con otras personas y saber que no eres herido o que no vas a ser herido. Y eso es algo bien complejo para el ser humano. Es una de las cosas más complejas del ser humano. El hecho de saber que puedes desnudarte metafóricamente, inclusive físicamente, y no ser herido. Y creo que esa es una de las cuestiones más interesantes que pasa en Génesis, cuando tenemos el suceso en el que Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y, Adán como que se dice a sí mismo, bueno, no estoy desnudo. Y es la primera vez, digamos, en la narrativa bíblica, de que el ser humano es consciente de sí mismo. Eso es bien interesante. Hay un filósofo que habla acerca de esto. Hay Kierkegaard habla acerca de esto. De que el ser humano es consciente de sí mismo. O sea, es consciente de su desnudez. Y es consciente de su desnudez porque es consciente de su vulnerabilidad.
Entonces el ser humano en ese momento se da cuenta de que es vulnerable y de que puede ser herido y de que puede ser avergonzado. Pero de la misma forma se da cuenta de que puede herir y puede dañar a otro ser humano. En ese momento, el ser humano es verdaderamente consciente de que, sus acciones traen consecuencias. De que no solamente está el hecho del pensamiento disociado de Dios o de la desobediencia hacia Dios, sino de que soy tan frágil y puedo hacerlo, y eso puede hacer que para evitar mi vulnerabilidad y protegerme en cierto sentido, escoja poder hacer daño a otras personas. Entonces, en la medida que yo oprimo al otro con violencia, tengo esta sensación de hacerme más fuerte, que es una de las condiciones justamente de las personas que viven este marco de violencia con otros. Es como la persona que es violenta es igual de frágil que la otra, solamente que se empodera en cierto sentido por la fuerza que produce sobre el otro individuo. Pero sabe que puede hacer daño, pero no es consciente de que él también puede sufrir eso. O sea, es menos consciente por la mayor cantidad de fuerza que ejerce en el otro y de maldad, de todas maneras, de malicia. Pero el ser humano no deja de ser frágil en ese sentido. Entonces, la vulnerabilidad que tiene que tener una persona para poder acercarse y contar sus cosas es casi como desnudarse. Y metafóricamente es mucho más peligroso en cierto sentido. Y, cabe un cuidado muy especial para con las personas que tienen la oportunidad de poder escuchar a otras, o que han tenido la oportunidad de poder escuchar, o que tendrán la oportunidad de poder escuchar a otros, y poder obrar como Cristo obra, que es como no escandalizarse por las situaciones que vea, eh, ver la mejor versión de la persona, saber que hay esperanza en medio de cualquier circunstancia, pero sobre todo no hacer sentir a la persona peor de lo que la persona se puede sentir. Y creo que eso es algo bien interesante también. Es como, no ejerzas presión sobre el individuo que viene mal, más allá de lo que el mismo individuo puede ejercerse a sí mismo. Pero al final la idea de ser vulnerable, o cuando alguien es vulnerable contigo, en cierta medida lo que está buscando es que alguien la pueda cubrir. Y cierro con este imaginario, o con esta escena eh, de Jesús con la mujer adúltera. Que de hecho es una figura, siempre es una escena muy extraña, y a veces es muy interesante cómo Jesús obra en ese sentido, porque la mujer se encontraba en total vulnerabilidad. No solamente en una vulnerabilidad física, sino en una como vulnerabilidad de su dignidad. Su dignidad estaba como en juego. Hace unos instantes había sido deshumanizada, porque había sido utilizada como medio y no como fin. El medio era la mujer para poder capturar a Jesús. Y lo que Jesús hace cuando se topa con esta persona es mirarle a los ojos, y eso es como retornarle la dignidad a la persona. Cuando miras a una persona y la escuchas, aún a pesar de que puede estar en su miseria, es dignificarla. Pero la persona seguramente que en el momento quiere hablar de algo, posiblemente ya haya lidiado con su propia vergüenza. Y con su propia vergüenza va y trata de poder encontrar algún auxilio o consejo en alguien. Y Jesús lo que hace es justamente no oprimirla por sobre encima de lo que ella se podría sentir, o por encima de lo que otros la hayan podido hacer sentir a ella.
Y es una idea muy humana de Cristo, porque Cristo tenía toda la autoridad para poder apedrearla inclusive, el único, y justamente es el que no lo hace. Y, y siempre me quedé pensando en el que usualmente se entiende de que la mujer pues había salido desnuda de la cintura para arriba porque era como una, una forma de poder avergonzarla frente a la gente. Y siempre me puse a pensar de que Jesús nunca la cubre. Por lo menos en las escrituras eso no se especifica como la mujer está ahí. Y siempre me pareció curioso eso, que Jesús no la haya cubierto en cierto sentido, pero, pero sí dice que la ve a los ojos. Entonces, quizás esa sea una imagen bonita y simbólica cuando alguien necesita conversar de algo. Que quizás la persona va con mucha vergüenza y lo que quiere es que no se le mire por sus actos, sino, sino por la dignidad que, que está impresa en ella. Y Jesús hace eso justo, la mira a los ojos. Y, y quizás le hace entender de que su desnudez no la hace menos, o de que sus fallas no la hacen menos. Y evidentemente, quién no quisiera que una amiga tome mejores decisiones, pero al final, el primer deber del amor, decía Paul Tillich, que es un teólogo, el primer deber del amor es escuchar a la persona. Y eso ya de por sí es muy celestial, poder darse el tiempo de poder escuchar a alguien. Sin embargo, cuando tiene la posibilidad de poder hacerlo, y no necesariamente tiene que ser en la iglesia, puede ser cualquier persona, y es un acto de virtud poder hacerlo. Y es un acto de ayuda, de hecho. Y cuando es necesario, creo, es hoy en las iglesias, sobre todo en las iglesias grandes, eh, poder encontrar esos espacios de poder conversar con las personas. Y uno ser vulnerable y también permitir que otros puedan ser vulnerables con uno mismo. Mm, y este sería el último. Esta es la última partecita de como este resumen muy rápido de Santiago en cuanto a ciertos versículos. Y como le decía, el ideal de ese tiempo o de este espacio para cada uno de ustedes es que pueda verdaderamente encontrar que tanto en la Biblia de Santiago como en otros libros de la Biblia hay la posibilidad de poder encontrar reflexiones muy, muy interesantes y poderse a pensar en qué es lo que Dios quiere hablarle a uno. Y creo que siempre es oportuno poder reflexionarse un poco acerca de la vida y poder decidir ciertas cosas. Lo que Santiago deja en síntesis es de que el ser humano nunca pierda su capacidad de poder actuar. Nunca. Nunca pierda su capacidad de poder decidir. Y de que la madurez del cristiano está medida en relación a las decisiones que toma, a las buenas decisiones que toma. Y la madurez va de eso. Y la madurez, digamos, en la vida va de eso. Va de las decisiones que vas tomando. Y de la sabiduría para poder escoger. La sabiduría para poder saber que ciertas elecciones te pueden llevar a diferentes universos. Así que espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que les haya ayudado para para sus presentes. No sé si alguien quiere como comentar algo, consultar algo, preguntar algo. Sean libres.
En esta parte bueno, esta parte, pequeño parte de la capítulo 5, eh, es, es impresionante cómo casi en el primer siglo, perdón, eh, donde tal vez la, la psicología o el estado emocional de una persona no estaba tan desarrollado, bueno, a nivel de materia como ahora, hayan dado, o al menos Santiago haya dado la clave de poder eh, sanar por dentro, lo que ahora los psicólogos eh, creo que apuntan bueno, al menos en esta generación de los jóvenes o cuando pasan una crisis, eh, en medio de muchas palabras técnicas, creo que va por ahí, por estar en una comunidad, en un grupo de personas que te quieren y puedas verbalizar lo que te pasa, ¿no? Y eso es lo que Santiago, me imagino que con la experiencia, y yo pienso yo de la experiencia de, de vivir un momento muy convulsionado, donde mucha gente perdía familiares por el simple hecho de decir que yo creo en Jesús y no creo que el César o el que esté a cargo sea el emperador Ujú, y por eso me maten personas, me maten familiares, eh, gente muy destrozada y lo que hayan tenido que hacer es simplemente estar en comunidad y contarse sus propios problemas, ¿no? Sus propios problemas que han pasado y abrazarse en esas pequeñas comunidades. Y de eso tal vez sacaron eh, una reseña de lo que mencionó Santiago ahora, ¿no? Eh, nada, es importante esa parte, ¿no? Que se haga un espacio de personas que te quieren, ¿no? Donde mencionas que uno no se muestra, cuenta sus problemas o se muestra vulnerable en estos momentos donde puede contar sus cosas, ¿no? Y sanar, sobre todo, ¿no? Sanar ujú. eh, en el consuelo, se podría decir, ¿no? De la otra persona. Sí, totalmente. Justo eso o sea, a la hora que puedes ver cómo, sobre todo las cartas o las epístolas que digamos, están referenciadas dentro de un tiempo y espacio, como lo que pueden ser la de Santiago o las cartas de Pablo, por ejemplo, siempre, siempre trato de pensar en la ilación que debe de guardar todas estas, al ser más o menos próximas hacia la vida y muerte de Jesús. O sea, lo que me refiero es que quizás las buenas praxis que, por ejemplo, Santiago imprime en la epístola o que San Pablo toma para poder hablar de cómo es el actuar del ser humano en relación a otras personas, quizás justamente está asociado al hecho de ellos haber tenido el conocimiento de cómo Jesús trataba a otras personas. Y creo que no es menor el pensar de que Jesús escogió a sus discípulos para pasar 3 años, de 3 años, 3 años, 3 años y medio de su ministerio, en los cuales, esto no te lo narran los evangelios, pero ellos vivían juntos, transitaban juntos, y no es que estaban callados, sino que hacían vida juntos. Y muy posiblemente, pues las conversaciones eran muy humanas, muy reales y muy frontales. Entonces, no tengo la menor duda de que esa idea de los confesatorios tiene mucho que ver con la intimidad que quizás Santiago presuponía que los apóstoles habían tenido con Jesús y que Jesús había sido el partícipe de poder
generar estos vínculos, no solamente de él con los apóstoles, sino entre los apóstoles también. De hecho, en la carta de Lucas vemos creo que es Lucas, que en algún momento van a discipular en parejas y van a hacer esta obra misionera. Entonces, tiene que ver mucho que ver con el tema de las relaciones entre las personas también. Entonces, y es un marco social muy importante y necesario para el cristiano. O sea, el cristiano que navega solo muere. Y ser humano que navega solo también muere. Necesitas gente, o sea, necesitas personas en quien confiar. Y la pregunta más importante en ese sentido es si tú eres confiable. Si eres lo suficientemente confiable como para poder tener buenas amistades y uno busca siempre ser buen amigo, o sea, uno busca siempre tener como buenas amistades o por lo menos anhelarlas. Y una buena pregunta es saber si tú eres un buen amigo al principio. Y eso como que es una buena forma de poder repensarse la vida en ese sentido. No sé si alguien más quiere como comentar algo o consultar algo. Vale, si no, entonces, justo va a ser la hora ahorita. Así que, nada, tampoco para quitarles mucho tiempo. Igual agradecerles por haberse dado el tiempo de poder estar. Como les digo, espero que este haya sido para su propia reflexión y análisis. Si quieren de ir por el grupo, les puedo compartir las presentaciones que tienen los versículos, si quieren poderlos a repasar y repensarse en alguna de las ideas. Al final, si bien es cierto, nosotros hemos sido provistos por el Espíritu Santo, y les repito, eso no nos exime a nosotros de la responsabilidad de nuestros actos. Y si podemos hacer el bien, pues hagámoslo. Si podemos obrar de manera justa, hagámoslo. No le preguntemos tanto a Dios si podemos hacer esto o el otro, sabiendo verdaderamente que podemos y debemos hacerlo. Porque hay gente que hace mal todo, o sea, que hace mucho daño y no le pregunta a Dios si puede hacerlo. No pide permiso, solamente lo hace. Así que, nada, les agradezco mucho. Espero que hayan tenido unos buenos minutos para reflexionar y que verdaderamente eso les haya podido ser de ayuda, que en verdad ese es el ideal. Sí, Lilibet, ¿me Hola, estás sí, escuchando? buenas noches. Sí, perdón que No, dale. sé que ya estabas despidiéndote, pero hay una pregunta que estaba rondando en mi mente. Claro. Am, ujú, Tiene que ver justamente con un asunto también de un aspecto psicológico Ujú. que, bueno, viví en carne propia y necesito realmente encaminar un poco mi pregunta. No sé si la voy a hacer correctamente, pero em, cuando uno tiene ansiedad, Ujú. puede pasar muchos asuntos en su mente, bueno, en fin, la perspectiva de la cosmovisión de cómo mira muchas cosas. Ujú. Entre ellas, una de las cosas que fue muy duro, y bueno, de pronto hablando de la vulnerabilidad, una de las cosas duras que pues viví en carne propia fue el tema de las fobias de impulsión. No sé si has escuchado de eso. Y ya. Fobias de impulsión. Ujú. Sí, y justamente es donde un poco como se te viene a la mente de tener miedo de hacer cosas malas, ¿no? Sí. Entonces, ajá, entonces en este caso de esta parte del artículo que nos resaltaste bastante de hacer lo que debemos de hacer,
Ajá. se volvió bastante confuso para mí, ¿no? Entonces, ha habido temporadas donde eso ha primado y ha sido necesario, obviamente, eh, una intervención quizás de un profesional de la salud, pero a veces esto era un poco confuso para mí y a veces, muchas veces, internamente creo que el Señor igual creo que pelea, ¿no? Junto con nosotros y te hace como aferrarte de su verdad, de lo que está en la palabra, pero a veces los pensamientos que vienen y te atemorizan, pues también resuenan fuerte, ¿no? Entonces, a veces distorsionan también versículos como esos, ¿no? Entonces, Ujú. sí, quería saber, no sé. Ujú. Sí, no, gracias por compartir algo que de hecho es muy personal. Este, y gracias por compartirlo en este espacio. Eh, Mira, yo he pasado por... yo sufro de ansiedad también. No, no llevo al punto de, por ejemplo, ser medicado, pero sí tengo amigos, en general, amigos cristianos y no cristianos, que sí han pasado por esas situaciones y se han tenido que ser medicados. Este, y ahora, partamos de desmistificar las ciencias en general. Es como, eh, si estás mal de la garganta o tienes, tienes neumonía, vas a ir al médico y posiblemente no te va a dar tiempo ni siquiera de, o sea, no sé, digamos, no te vas a poner a orar para que, para que se te pase, sino vas a ir a atenderte rápidamente para justamente no, que el cuadro no sea más perjudicial. Entonces, eh, el tema de la mente no es solamente una cuestión que esté envuelta por lo espiritual, sino tiene mucho que ver también con el desarrollo cognitivo de la persona, con las experiencias de la persona. O sea, es un mundo muy particular. Entonces, eh, y eso es lo frustrante, quizás para quienes estamos dentro de un marco cristiano o creemos en Dios, que Dios es bueno. Es como que tú puedes creer en Dios y aún así sufrir depresión. O puedes creer en Dios y aún así pasar por depresión o tener una enfermedad y, y diferentes problemáticas. Eh, la ansiedad juega un papel muy crucial en la mente porque yo también que lo he pasado y que he sufrido ataques de pánico, no puedes pensar claramente porque es como que tu mente da demasiadas vueltas y, y aparte ninguna de las acciones que tomes en ese momento aparentemente pudieran ser efectivas para poder calmarte. Inclusive yo en algunos momentos cuando tenía ataques de pánico y me levantaba en las mañanas, en las noches, este, agarraba mi Biblia y trataba de leer algo. Y cuando tal decía, le digo que no tenía ningún efecto, o sea, ninguno. Oraba, leía, escuchaba alabanza, etcétera, y no había ningún efecto mágico. Y era muy frustrante porque uno, o sea, no es que uno no esté pidiendo ayuda sin una intención real. Pero acá voy con esto, es que eh, creo que uno debe sujetarse a las verdades y a la fe, aun a pesar de la circunstancia que está viviendo. No siempre es fácil, pero al final lo que yo terminé entendiendo de esta problemática o de estos sucesos muy álgidos de ataques de pánico es de que uno debe darle un cuidado importante a la mente, de que esto no hace que yo crea que tenga menos fe o más fe o que, etcétera. Es como, eres un ser humano y tienes tus problemas y no pasa nada. La responsabilidad del ser humano es poder atenderlos a tiempo y, y la esperanza de que Dios te acompaña ahora en medio de esas situaciones. Entonces,
para mí en un momento también fue muy difícil como que entender esto y sobre todo porque era época de pandemia y había mucha gente que yo conocía que estaba pasando por situaciones críticas. Pero creo que con el tiempo le fui dando como un sentido a ese momento muy específico. Eh, y no, lo peor que puedo hacer es demonizar lo que estás pasando. Creo que la mejor forma es poder aceptar las condiciones que uno tiene y poder aprender a sobrellevarlas. Y si en algún momento te sientes muy frustrada, quizás sí sería bueno que puedas atenderte con alguien y, y seguir haciendo, digamos, las cosas normales de fe que uno hace, pero no pasa nada. O sea, creo que buscar ayuda siempre es prudencial. La ansiedad no mata a nadie, digamos. Eso me lo dijo un psicólogo. Dijo, no te vas a morir por tener ansiedad. Solamente es una cuestión de cómo tu cerebro procesa cierto tipo de situaciones. Porque al final lo que la ansiedad hace en el cerebro es que se adelanta escenarios que no han pasado. Y cuando tu mente se adelanta escenarios que no han pasado, es que activa tu sistema de defensa. Por eso es que tu corazón se acelera, por eso es que segregas mayor cantidad de adrenalina, por eso es que te cuesta respirar, por eso es que tus pulsaciones son más rápidas y tu sangre irriga más rápido. Entonces, desatas todo ese sistema que el cuerpo y la mente tienen cuando se enfrentan a una situación de, de miedo, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pues, si alguien ha tenido este horrible impasse de que le roban, muy posiblemente si alguien te apunta o te quiere jalar algo, te asustas y tu cuerpo entra como una especie de situación en la que quizás te puedes poner un poco más rígido y tu corazón se acelera y todas esas cuestiones. Y al final es eso, la ansiedad funciona así, por eso es que es muy psicosomática en cierto sentido. Así que te diría que aceptes que lo tienes, no luches contra eso de que quizás es un tema de fe o no, es un tema normal del ser humano, totalmente tratable, durará lo que tenga que durar. Dios no te abandonó por eso y espero puedas encontrar esa verdad de que Dios te acompaña en medio de esas situaciones. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con la gente que yo conozco que ha pasado por esto y quizás en el momento es un poco pesado de poder entender, pero creer en Dios le da sentido al final, creo. Así que, nada, recomendación. Si busca ayuda, si crees que es necesario, y no dejes de creer que Dios está contigo. Y busca una buena comunidad y conversarlo con amigos, eso también ayuda bastante. Sería mi reflexión sobre eso.